Introducción Enrique Dussel. Todos los pueblos tienen núcleos problemáticos, que son universales y consisten en aquel conjunto de preguntas fundamentales, es decir, ontológicas, que el Homo sapiens debió hacerse cargo a su madurez específica. Dado su desarrollo cerebral con capacidad de conciencia, autoconciencia, desarrollo lingüístico, ético, de responsabilidad sobre sus actos y social, el ser humano enfrentó la totalidad de lo real para poder manejarla, a fin de reproducir y desarrollar la vida humana comunitaria. El desconcierto ante las posibles causas de los fenómenos naturales que debía enfrentar y lo imprevisible de sus propios impulsos y comportamientos lo llevó a hacerse preguntas en torno a algunos núcleos problemáticos, tales como ¿qué son y cómo se comportan las cosas reales en su totalidad, desde los fenómenos astronómicos hasta la simple caída de una piedra o la producción artificial del fuego? ¿En qué consiste el misterio de su propia subjetividad, el yo, la interioridad humana? ¿Cómo puede pensarse el hecho de la espontaneidad humana, la libertad, el mundo ético y social? Y al final, ¿cómo puede interpretarse el fundamento último de todo lo real, del universo? Lo que levanta la pregunta sobre lo ontológico en aquello de que ¿por qué el ser y no más bien la nada? Estos núcleos problemáticos debieron de hacerse inevitablemente presentes, cuestionando a todos los grupos humanos desde el más antiguo, paleolítico. Son núcleos problemáticos, racionales, o preguntas entre muchas otras de los por qué universales, que no pueden faltar en ninguna cultura o tradición. El contenido y el modo de responder a estos núcleos problemáticos disparan desarrollos muy diversos de narrativas racionales, si por racionales se entiende el simple dar razones, o fundamentos que intentan interpretar o explicar los fenómenos, es decir, lo que aparece en el nivel de cada uno de esos núcleos problemáticos. Siempre e inevitablemente, la humanidad, fuera cual fuese el grado de desarrollo y en sus diversos componentes, expuso lingüísticamente las respuestas racionales, es decir, dando fundamento, el que fuera y mientras no se refutara, a dichos núcleos problemáticos por medio de un proceso de producción de mitos, una mitopoiesis. La producción de mitos fue el primer tipo racional de interpretación o explicación del entorno real, del mundo, de la subjetividad, del horizonte práctico ético o de la referencia última de la realidad que se describió simbólicamente. Los mitos, narrativas simbólicas, entonces, no son irracionales ni se refieren solo a fenómenos singulares. Son enunciados simbólicos y por ello de doble sentido que exigen para su comprensión todo un proceso hermenéutico que descubre las razones y en este sentido son racionales y contienen significados universales, por cuanto se refieren a situaciones repetibles en todas las circunstancias y construido con base en conceptos, categorización cerebrales, de mapas neocorticales que incluyen millones de grupos neuronales por los que se unifican en su significado múltiples fenómenos empíricos y singulares que enfrenta al ser humano. Los numerosos mitos que se ordenan en torno a los núcleos problemáticos indicados se guardan en la memoria de la comunidad, al comienzo por tradición oral y desde el tercer milenio a.C., en Mesopotamia o Egipto, y desde antes del primer milenio a.C. en Mesoamérica y en otras regiones. Ya escrito, serán recolectados, recordados e interpretados por comunidades de sabios que se admiran ante lo real. Pero el que no haya explicación y se admira reconoce su ignorancia. Por lo que el que ama el mito, filomitos, es como el que ama la sabiduría, filósofos, según expresión de Aristóteles. Nacen así las tradiciones míticas que dan a los pueblos una explicación con razones de las preguntas más arduas que acuciaban a la humanidad y que hemos denominado los núcleos problemáticos. Pueblos tan pobres y simples como los Tupinambás de Brasil, estudiados por Levi-Strauss, cumplían sus funciones en todos los momentos de su vida gracias al sentido que les otorgaban sus numerosísimos mitos. Las culturas, al decir de Paul Ricoeur, tienen por su parte un núcleo ético mítico, es decir, una visión de mundo,
que interpreta los momentos significativos de la existencia humana y que los guía éticamente. Por otra parte, ciertas culturas como la china, la indostánica, la mesopotámica, la egipcia, la azteca, la maya, la inca, la helénica, la romana, la árabe, la rusa, etc., alcanzaron, debido a su dominio político, económico y militar, una extensión geopolítica que subsumió otras culturas. Estas culturas, con cierta universalidad, sobrepusieron sus estructuras míticas a las de las culturas subalternas. Se trata de una dominación cultural que la historia constata en todo su desarrollo. En estos choques culturales, ciertos mitos habrán de perdurar en las etapas posteriores, aún en la edad de los discursos categoriales filosóficos y de las ciencias de la modernidad misma. Hasta el presente, nunca desaparecerán todos los mitos porque algunos siguen teniendo sentido, como bien anota Ernst Bloch en su obra El Principio Esperanza. Se nos tiene acostumbrados en referencia al pasaje de mitos a logos, dando este ejemplo a la lengua griega una primacía que pondremos enseguida en cuestión, de ser como un salto que parte de lo irracional y alcanza lo racional, de lo empírico concreto a lo universal, de lo sensible a lo conceptual. Esto es falso. Dicho pasaje se cumple desde una narrativa con un cierto grado de racionalidad a otro discurso con un grado diverso de racionalidad. Es un progreso en la precisión unívoca, en la claridad semántica, en la simplicidad, en la fuerza conclusiva de la fundamentación, pero es una pérdida de los muchos sentidos del símbolo que pueden ser hermenéuticamente redescubiertos en momentos y lugares diversos. Características propias de la narrativa racional mítica. Los mitos prometeico o adámico siguen teniendo todavía significación ética en el presente. Entonces, el discurso racional unívoco o con categorías filosóficas que de alguna manera puede definir su contenido conceptual sin recurrir al símbolo, como el mito, gana en precisión pero pierde en su gestión de sentido. Es un avance civilizatorio importante que abre camino en la posibilidad de efectuar actos de abstracción, de análisis, de separación de los contenidos semánticos de la cosa o del fenómeno observado del discurso, y en la descripción y explicación precisa de la realidad empírica para permitir al observador un manejo más eficaz en vista de la reproducción y desarrollo de la vida humana en comunidad. La mera sabiduría, si por sabiduría se entiende poder exponer con orden los diversos componentes de las respuestas a los núcleos problemáticos indicados, se torna ahora en el contenido de un oficio social diferenciado que se ocupa del esclarecimiento, la exposición y el desarrollo de dicha sabiduría. En una sociología de la filosofía, las comunidades de filósofos forman agrupaciones diferenciadas de los sacerdotes, artistas políticos, etc. Los miembros de estas comunidades de sabios ritualizados que constituían escuelas de vida, estrictamente disciplinadas, desde los sabios de la ciudad de Memphis en el Egipto del tercer milenio a.C. hasta el Calmecac azteca o la Academia ateniense, fueron los llamados amantes de la sabiduría, filosofía. Entre los griegos, en su sentido histórico, los amantes de los mitos eran también y estrictamente amantes de la sabiduría, y por ello, los que posteriormente serán llamados filósofos deberían más bien ser denominados filólogos. Si por logos se entiende el discurso racional con categorías filosóficas que ya no usan los recursos de la narrativa simbólica mítica, sino de manera excepcional y a modo de ejemplo, para ejercer sobre ellos una hermenéutica filosófica. Comenzar a dejar atrás la pura expresión racional mítica y depurarla del símbolo para semánticamente dar a ciertos términos o palabras una significación unívoca, definible, con contenido conceptual fruto de una elaboración metódica, analítica, que puede ir del todo a las partes para ir fijando su significado preciso. Se fue dando en todas las grandes culturas urbanas del Neolítico. La narrativa con categorías filosóficas se fue dando entonces en Egipto, con textos como
el denominado filosofía de Memphis, en India, posterior a los Upanishads en China, desde el libro de las mutaciones o el primer Jin, en Persia, en el Mediterráneo oriental, entre los fenicios y griegos en Mesoamérica, mayas y aztecas, o en los Andes entre las aymaras y quechuas que se organizaron en el imperio inca. Así, entre los aztecas, Quetzalcóatl era la expresión simbólica de un dios dual originario, siendo el quetzal la pluma de un bello pájaro tropical que significa la divinidad, y Coatl el gemelo o hermano igual, los dos, que los Tamatinime, los que saben algo, a los que Fray Bernardino de Sahagún llamó filósofos. Denominaban Ometeotl de Ome, dos, Teotl, lo divino, dejando ya de lado los símbolos. Esta última denominación indicaba el origen dual del universo, no ya el origen unitario de To en el uno de Platón o Plotino, por ejemplo. Esto indica el comienzo del pasaje de la racionalidad simbólica a la racionalidad por categorización conceptual filosófica entre los aztecas en la persona histórica de Nezahualcóyotl. Algunos, como Raúl Fornet Betancourt en América Latina, defienden la tesis que se practicó la filosofía en Amerindia antes de la invasión europea de 1492 o en África. El ataque a una etnofilosofía lanzado por el africano Pauline Hautold-Dig contra la obra de Placide Temple, la filosofía bantú, apunta justamente a la necesidad de definir mejor qué es la filosofía para distinguirla del mito. Cuando leemos detenidamente los primeros enunciados de Tao Te Ching o Dao De Jing del legendario Lao Tse, el Tao que puede nombrarse no es el que fue siempre. Antes del tiempo fue el Tao inefable, el que no tiene nombre. Nos encontramos ante un texto que usa categorías filosóficas que se alejan del todo del relato meramente mítico. Hoy ya nadie puede ignorar la densidad argumentativa y racional de la filosofía de Confucio. El desarrollo filosófico continuamente argumentado, hasta el exceso, de un Mo-Tzu, 3479 a 380 a.C., criticó las implicaciones sociales y éticas del pensamiento de Confucio, afirmando un universalismo de relaciones políticas, escéptico de los ritos, y con una institución o escuela excelentemente organizada. No puede dejar de ser considerado como uno de los pilares de la filosofía china, que antecedió a la gran síntesis confuciana de Mencius, 390 a 305 a.C. Esta filosofía atravesará 2500 años, con clásicos en cada siglo y aún en la modernidad europea, tales como Wang Ming, 1472 a 1529, que desarrolla la tradición neoconfuciana que se prolonga hasta nuestros días. No solo influyó a Mao Zedong, sino que cumple la función que el calvinismo tuvo en el origen del capitalismo actual en China, Singapur, etc. O Han Tzu-Hsi, 1610 a 1695, gran renovador de la filosofía política. De la misma manera, las filosofías indostánicas se organizan en torno a los núcleos problemáticos filosóficamente expresados. Leemos en el Chandogya Upanishad: en el comienzo querido, en este mundo fue solo ser, Sat, solo uno, sin un segundo. Algunos opinan: en el comienzo, verdaderamente, el mundo fue solo no ser, Asat, solo uno, sin un segundo, donde el no ser emergió del ser. Pero pienso, querido, ¿cómo pudo ser esto? ¿Cómo pudo el ser emerger del no ser? Por el contrario, querido, en el comienzo del mundo fue solo el ser. ¿No es esto filosofía? ¿Serían, por el contrario,
Parménides o Heráclito filósofos y no lo de las Indias? ¿Cuál sería el criterio de demarcación entre el texto citado y el de los presocráticos? En el hinduismo, en la tradición Vedanta o en el jainismo encontramos la primera presencia de la filosofía explícita. Con esto queremos indicar claramente que ni la filosofía nació solo ni primeramente en Grecia en el tiempo, ni puede tomársela como prototipo del discurso filosófico por su contenido. De allí el error de muchos que en vez de describir los caracteres que deben definirse como criterios de demarcación entre el mito y el discurso categorial filosófico, tienden a tomar a la filosofía griega como la definición misma de la filosofía en cuanto tal. Esto es confundir la parte con el todo. Un caso particular no incluye la definición universal, lo que no impide que se indique que la filosofía griega fue un ejemplo en su tipo entre las filosofías producidas por la humanidad y que le tocó históricamente continuarse en la filosofía del Imperio Romano, que por su parte abrirán un horizonte cultural hacia la llamada Edad Media europeo-latino-germánica, que al final culminará en la tradición de la filosofía europea, que fundamentará el fenómeno de la modernidad desde la invasión de América, la instalación del colonialismo y el capitalismo, y que por la revolución industrial desde finales del siglo XVIII, hace solo 2 siglos, llegará a convertirse en la civilización central y dominadora del sistema mundo hasta el comienzo del siglo XXI. Esto produce un fenómeno de ocultamiento y distorsión en la interpretación de la historia, que denominamos heleno o eurocentrismo, que impedirá tener una visión mundial de lo que realmente ha acontecido en la historia de la filosofía. De no aclararse esta cuestión es mediante un diálogo actual entre tradiciones filosóficas no occidentales con la filosofía euro-norteamericana, el desarrollo de la filosofía entrará en un callejón sin salida. Lo digo, en especial como latinoamericano. Por ello, en un poco ingenua la siguiente reflexión de G. E. Husserl. Por ello, la filosofía es la ratio en constante movimiento de autoesclarecimiento, comenzando con la primera ruptura de la filosofía de la humanidad. La imagen que caracteriza a la filosofía en un estadio originario queda caracterizada por la filosofía griega, como la primera explicación a través de la concepción definitiva de todo lo que es como universo. En América Latina, David Sobrevilla sostiene la misma posición. Pensamos que existe un cierto consenso sobre que el hombre y la actividad filosófica surgieron en Grecia y no en el Oriente. En este sentido, Hegel y Heidegger parecen tener razón contra un pensamiento como Jaspers, quien postula la existencia de 3 grandes tradiciones filosóficas, la de China, la de India y la de Grecia. La filosofía del Oriente o del Amerindia sería filosofía en el sentido amplio, la de Grecia en sentido estricto. Se confunde el origen de la filosofía europea, que puede, en parte, situarse en Grecia, con el de la filosofía mundial, que tiene diversas ramificaciones tanto como tradiciones fundamentales existen. Además, se piensa que el proceso fue siguiendo linealmente la secuencia filosofía griega, medieval latina y moderna europea. Pero el periodo histórico real fue muy diferente. La filosofía griega fue cultivada posteriormente por el Imperio bizantino. No, principalmente. La filosofía árabe fue la heredera de la filosofía bizantina, en especial en su tradición aristotélica. Esto exigió la creación de una lengua filosófica árabe en sentido estricto. El aristotelismo latino en París, por ejemplo, tiene su origen en los textos griegos y los comentaristas árabes traducidos en Toledo por especialistas árabes, textos utilizados, los griegos, y creados, los comentarios, por la filosofía occidental árabe del Califato de Córdoba en España, que continuaba la tradición oriental procedente de El Cairo, Bagdad o Samarcanda, y que entregó el legado griego profundamente reconstruido desde una tradición semita como la árabe a los europeos latino-germánicos. Ibn Rushd Averroes.
es el que origina el renacimiento filosófico europeo del siglo XIII. Hay entonces filosofías en las grandes culturas de la humanidad, con diferentes estilos y desarrollos, pero todas producen, algunas de manera muy inicial, otras con alta precisión, una estructura categorial conceptual que debe llamarse filosofía. El discurso filosófico no destruye el mito, aunque sí niega aquello que pierde capacidad de resistir el argumento empírico de dicho discurso. Por ejemplo, los mitos de Caelel entre los aztecas que justificaban los sacrificios humanos para los que había buenas razones, se derrumbaron completamente una vez que se demostró su imposibilidad y además su inoperancia. Por otra parte, hay elementos míticos que contaminan también los discursos aún de los grandes filósofos. Por ejemplo, Kant argumenta en la didáctica trascendental de su crítica de la razón práctica en favor de la inmortalidad del alma para solucionar la cuestión del bien supremo, ya que recibiría el alma después de la muerte la felicidad merecida en esta vida terrenal virtuosa. Pero una tal alma y mucho más, inmortalidad, muestra la permanencia de elementos míticos indostánicos del pensamiento griego que contaminó todo el mundo romano, medieval latino, cristiano y moderno europeo. Las pretendidas demostraciones filosóficas son en estos casos tautológicas y no demostraciones racionales a partir de datos empíricos. Habría así presencia no advertida e indebida de elementos míticos en las mejores filosofías. Se las puede también llamar ideologemas no intencionales. De todas maneras, se tiene conciencia de la exposición de las filosofías amerindias deberá desarrollarse mucho en el futuro. Valgan las contribuciones siguientes elaboradas por especialistas en los temas como iniciación a la temática.